las personas que están participando, en este caso como oyentes en la asamblea, pues podrán participar e intervenir, pero vía chat, ¿vale? Vamos hablando o comentando cosas, haciendo preguntas por el chat que se les abre en la videoconferencia, y una compañera, en este caso Pino Sosa, que está en Gran Canaria, irá recogiendo las dudas y preguntas para luego trasladárnoslas a las personas que estamos interviniendo y poderles resolver las dudas. Lo hacemos de esta manera porque probablemente se vayan a repetir muchas preguntas por muchos de ustedes y muchas de ustedes, y la manera de organizar un poco todo el tráfico de las preguntas y compactarlas muchas veces, porque suelen ser las mismas, se repiten y demás, es esta manera, ¿vale? Que haya una persona que lo vaya un poco organizando. Ya dicho esto, simplemente presentarme. Yo soy José Ramón Barroso Arteaga, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias, y van a participar en la asamblea también como ponente Fernando Martín, que es preparador de oposiciones. En este caso, él les va a hablar de la especialidad infantil, intervendrá posteriormente a que yo acabe mi intervención. Luego estará Roberto Suárez, que también es preparador de infantil, él les hablará de la parte o de la especialidad de primaria principalmente, y finalmente acabaría, en este caso, la intervención Josefina López, que se encargaría de explicar un poco la parte de pedagogía terapéutica. Entonces, cada uno en su bloque explicará un poco más todo esto. Yo me encargaré simplemente de hacer un esbozo de lo que es el procedimiento global del proceso selectivo, de una manera pues lo más sencilla posible, pero que quede lo más clara también posible para todas y todos ustedes. Y bueno, les voy a pasar a presentar un Power que había preparado para ello, un Power muy sencillo porque los tiempos son bastante ajustados, y yo creo y espero que con el Power les quede lo que es suficientemente claro el procedimiento. No obstante, también se les podrá pasar el Power a todos aquellos que se han apuntado y han dejado su correo electrónico para que lo tengan también, si estudia un poco de... Vale, como todos saben, este año se convocan plazas de reposición. Y les voy a dar una novedad, porque es una novedad, y es que aunque se han convocado 409 plazas con la distribución, que posiblemente ya ustedes conocen porque estaba en el boletín de la convocatoria, este viernes tendremos una reunión con el director general de personal, una comisión técnica de educación, en la que se plantea aumentar ese número de plazas en unas 500 y tantas plazas más, de 580 y algo, me parece, ¿vale? O sea, son bastantes plazas más, vamos a estar en torno a unas 1000 plazas en total, y no las 600 y algo que se habían anunciado, porque de la tasa de reposición del año 2021, que son 500 y algo, esto que les dije al principio, se iban a coger nada más que como la mitad, 200 y algo, para sumarlas a las 409, y se quedaba en 660 ya y pico plazas. Pues bien, esto no va a ser así. Finalmente van a coger todas las plazas de la convocatoria de la tasa de reposición del año 2021 y las van a añadir a las oposiciones. Por tanto, como ya se ha cerrado el plazo de matrícula en el proceso selectivo, esto supone que ustedes van a tener mayor posibilidad, porque el reparto en cada una de las especialidades será mayor, tendrán más posibilidades de sacar una de esas plazas que se van a convocar finalmente este año, ¿vale? Entonces, esto no lo sabían ni los ponentes que tengo por aquí. Pues bueno, hoy nos estamos enterando un poquito de todo esto, y fruto de una reunión que tuve esta mañana con el director general de personal. Bien, dicho esto, paso al procedimiento que tienen ustedes ahí. En principio, el proceso selectivo consta de 3 fases realmente. La fase de oposición en sí, que son los exámenes que hacemos, las pruebas escritas, orales y demás que hacemos. En este caso, la fase de oposición está dividida en 2 pruebas. Una primera prueba, que es una prueba teórico-práctica, que a su vez se subdivide en 2 partes. La parte práctica, que suele ser el supuesto práctico, y la parte teórica, que suele ser el tema, elegido entre 2 y demás. Luego les hablo un poco más de ese asunto. Y la prueba oral, que viene a ser la defensa de la programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica. Y esto más o menos yo creo que todos lo conocen, saben que existen unos porcentajes. Las 2 pruebas pesan lo mismo, un 50%, porque se hace la media cuando de la nota de las 2, y se aprueban las 2, por supuesto.
Y luego la primera prueba, esas dos partes, tiene un 60% la parte práctica, de valor la parte práctica, y un 40% de valor la parte teórica del tema. Por tanto, siempre es bueno aprovechar el tiempo que se tiene para esa primera prueba de la fase de oposición en el supuesto práctico, porque es donde es lo que más les va a valer. Pero tienen que tener cuidado porque la calificación mínima que se deben de sacar en cada una de las partes es de 2,5 puntos, ¿vale? Si no llegas a 2,5 puntos, no sumas, y si no sumas, es eliminatoria la prueba en sí, pero también es eliminatoria cada una de las partes si no supera ese 2,5, que es el límite mínimo para que te cuenten las dos partes, ¿vale? Esa es una de las cuestiones primeras que hay que tener en cuenta. Y la segunda prueba, que consta de la defensa de la programación didáctica y de la exposición de una unidad didáctica, pues una unidad didáctica, unidad de trabajo, programa de intervención, según la especialidad, pues tiene su nombre específico. Pues esta fase se suman las dos pruebas, tanto la programación didáctica como la exposición de la unidad didáctica, y se saca la media aritmética. Esta no tiene mucha historia. Y luego, una vez que se han superado las dos fases con más de un 5, las dos pruebas con más de un 5, entonces cuando se hace la suma o la media aritmética de la fase de oposición. Si superas la fase de oposición, pasas a la segunda fase, que es la fase de concurso. En la fase de concurso tienes una valoración de los méritos con un máximo de 10 puntos, y si superas, en este caso se suma directamente la fase de oposición que cuenta con un valor de 2/3 de todo el proceso, y con una fase de concurso que cuenta con 1/3 de todo el procedimiento, ¿vale? Se suman esas dos cifras, y si obtienes un número, una calificación, la que sea, puede ser mayor que 5, puede ser menor que 5, depende de las circunstancias, cómo se hayan dado, y finalmente hay un número de plazas por tribunal. Según esa calificación, podrás obtener plaza o no. Si en tu tribunal hay 10 plazas y tú tienes... Un segundo que me mandan a parar. Creo que no se oye. Vale, perdón. Perdón por la interrupción, pero parece ser que no se escuchaba bien. Bien, dicho esto, si superas la fase de oposición en la fase de concurso, llegas a ese punto, dependiendo del número de plazas que se haya repartido en tu tribunal donde tú estás interviniendo, podrás obtener plaza o no. Digo, si tu tribunal tiene 10 plazas y han salido o han aprobado 15 personas, pues habrá las 10 primeras personas cogerán las plazas que están en ese tribunal, y las otras 5 no tendrán opción a ellas. Ese es el sistema que está establecido en este momento. Bien, pues si has obtenido plaza y resultas seleccionado, pasas a la tercera fase, que es la fase de práctica, que es ya durante todo el curso siguiente, te dan un destino, y ahí tienes que hacer pues unos cursos de formación, tienes que hacer tienes un control por parte de un tutor que te va a tutorizar esas prácticas, y finalmente pues tienes que presentar una memoria de las prácticas que normalmente suele aprobar casi todo el mundo que llega a la fase de práctica. Yo solo, en toda mi experiencia docente, más de 30 años, he conocido un caso que no ha aprobado la fase de práctica. El resto, todo el mundo suele aprobar la fase de práctica. Pero bueno, que sepan que esto va un poco de esta manera. Bien, aquí está definido un poco más claramente lo que es la fase de oposición. La primera prueba, que es la prueba teórico-práctica, sería, por un lado, 60% del supuesto práctico, una puntuación de 0 a 10, como te van a puntuar, y tienes que tener más de un 2,5 para que esto sume, ¿vale? Entonces, el supuesto práctico te lo hacen elegir entre 3 que te va a dar el tribunal en ese momento, en el momento del examen. Te van a entregar un documento con 3 supuestos, y se hace una intervención didáctica sobre ese supuesto práctico que hayas elegido. Y luego hay una prueba concreta para el caso de música, que es diferente. Luego también está la segunda parte, que es la parte teórica, que esto es elegir. El tribunal normalmente elige 2 temas del temario, de los 25 temas, y la persona, el opositor o opositora, tiene que elegir
uno de esos temas, desarrollarlo, tal y como se les explica normalmente y tal como se explica en el acto de presentación. Hay unos criterios de calificación, va a haber una rúbrica para tema, para la evaluación de estos documentos, y bueno, pues habrá que seguir un poco esto. Esto se lo explican mejor, ya digo, los preparadores, para que ustedes sepan un poco cómo va la cosa. Lógicamente, ahí uno tiene 60%, el otro tiene el 40%, como cuestiones generales. Se trata de una prueba que es eliminatoria, ¿vale? De conocimiento específico de la especialidad, consta de 2 partes, como ya les he dicho, se dispone de un tiempo de 4 horas y media para poder desarrollar todo eso, salvo en el caso de música, que cambia esta situación. Cada parte se puntúa de 0 a 10 puntos, como les he dicho. Hay una ponderación, la parte A vale más, un 60%, la parte B vale menos, un 40%. Esto lo tienen que tener en cuenta a la hora de preparar y hacer la prueba. Tienen luego que, para superarla, pues obtener más de 5 puntos o igual a 5 puntos en la suma de A más B una vez que se han ponderado, ¿vale? Esto significa también que cuando hablamos del 25% en cada parte, o sea, 2,5 puntos, estamos hablando, una vez ponderado, que tiene que tener 1,5 puntos en la parte A, en el supuesto práctico, y un punto al menos en la parte B, ¿vale? En el tema. Esta es un poco la situación global de esa primera prueba teórico-práctica. La segunda prueba de la fase de oposición sería la prueba oral. En la prueba oral tienen la programación o la defensa de la programación didáctica, que son 15 minutos que tienen que defender ustedes la programación didáctica que han entregado previamente. Si han aprobado la primera parte, tienen que entregarla al tribunal 2 copias de una programación didáctica que deben tener ya preparada, en sobre cerrado, con una serie de condiciones que ya luego comentamos en las condiciones generales, y luego tienen que preparar una unidad didáctica y exponerla ante el tribunal. Tienen 45 minutos para la preparación y luego tienen 30 minutos para la exposición oral. Esta unidad didáctica, supuestos de aprendizaje, programación, proyectos de intervención, etcétera, lo que sea, lo deben de tener incluido dentro de la programación, porque van a elegir de ellas 3 y, bueno, van a sacar 3 bolas de esas unidades que tengan preparadas en la unidad, y bueno, de ahí tendrán que elegir uno y lo tienen que desarrollar durante esos 45 minutos para poderlo luego exponer durante 30 minutos. Y después de todo esto, el tribunal dispondrá de 15 minutos para hacerle preguntas sobre el procedimiento. Bien, cuestiones generales de esta segunda parte. Está, pues, que si se supera la primera prueba, vas a pasar a esta, tendrás que entregar 2 ejemplares de la programación didáctica en papel, más el índice, en un sobre cerrado con el nombre, apellidos, el número de DNI, y se podrá presentar también por una persona en representación de ustedes. Si ustedes no están en ese momento, están enfermos o cualquier cosa, pueden enviar una persona en representación. Luego, si estamos hablando de idiomas, alemán, inglés, francés, deben ir redactadas esas programaciones didácticas en el idioma correspondiente. El plazo para entregarlas son 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones, es decir, no cuenta sábado y domingo, ¿vale? De lunes a viernes tendrían que contar esos 2 días hábiles para poder entregar esa programación. O bien, si ustedes han hecho una reclamación, hasta que no esté la resolución estimatoria de la reclamación que ustedes han presentado, pues a partir de ahí se contarían los 2 días. Porque si ustedes ponen una reclamación, probablemente es porque han suspendido y les tendrán que decir si han aprobado o no. Si han aprobado posteriormente la reclamación, porque le estiman la reclamación, tendrán nuevamente esos 2 días a partir de ese momento para presentar la programación didáctica. ¿Okay? Luego, para superar esta prueba, se debe obtener, como ya habíamos dicho, una calificación de más de 5 puntos, de igual o mayor a 5 puntos, tras obtener la nota media, pues, de las partes A y B, ¿vale? Es una media aritmética lo que se hace en este caso, ¿vale? En las 2 partes, pues ya digo, igual, ¿vale? Bien, si has superado estas 2 pruebas después de la ponderación de las partes A y B, y después de la media aritmética de la fase 1 y la fase 1 no, de la prueba 1 y de la prueba 2, la teórico-práctica y la oral, llegas a la fase de concurso. ¿Qué tienes que hacer en la fase de concurso? Simplemente presentar los méritos.
tienes un día hábil para presentarlo, con lo cual esto lo deben de tener preparado, sobre todo si se van acercando a este momento de poder obtener una plaza y poder ser seleccionado. Entonces, tendría que entregar ese material. Cada mérito tiene que ser un archivo por mérito. Es decir, que si yo tengo un documento que, por ejemplo, es un curso y ese curso son tres folios, lo tengo que meter en un documento PDF. Si tengo el título, pues en un documento PDF. Si tengo cualquier otro documento o mérito que tal, en un documento PDF. Independientemente de las páginas que tenga el documento, tengo que completar cada mérito en un documento PDF que los tengo que ir subiendo luego a la web que nos pondrá a disposición la consejería para introducir estos datos. Luego, el baremo lo tienen en la convocatoria, es un máximo de 10 puntos. Por la experiencia previa se le da un máximo de 5 puntos. Por la formación académica se le da un máximo de 5 puntos también, repartidos, como dice ahí, nota de experiencia del expediente académico en el título alegado, posgrado, doctorado, premios extraordinarios, otras titulaciones o titulaciones de régimen especial y de formación profesional específica. Todo eso cada uno tiene su valoración. No nos vamos a entretener ahora explicándolo, porque está en el boletín. Y luego los otros méritos, también con 2 puntos máximos que se pueden obtener, sería la especialización didáctica, CAP, CCP, etcétera, formación permanente, lenguas extranjeras, publicaciones que hayas hecho, de algún tipo de investigación, documentos, una revista o lo que sea, ¿vale? Pues bien, todo esto, una vez que salga publicado por la valoración del baremo provisional, hay 2 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la baremación provisional para presentar reclamaciones sobre la puntuación obtenida también, ¿vale? Esto lo vamos a tener en cada uno de los procesos, luego lo pongo al final de cuáles son las reclamaciones y los tiempos en cada una de ellas. Entonces, una vez que se supera esto, que se calcula la nota de oposición, que se pondera a 2/3, es decir, un 66,6%, y la nota de concurso, que se le pondera a un 1,3, que sería un 33,3%, se suman esas dos cifras, esas dos cantidades, y esa es la calificación total, final, que vas a obtener en el concurso oposición, que es como se llama. En este caso, las personas que han superado esto serán seleccionados o no, según, como decía antes, el número de plazas que tenga repartido cada tribunal, y a partir de ahí, una vez que salga el listado de seleccionados, tendrán 20 días naturales, en este caso, ojo, son naturales, cuentan sábados y domingos y festivos. En este caso tendrán 20 días para entregar toda la documentación que haya que entregar, que se las hemos puesto en el documento, pero que no las voy a nombrar todas. Son declaraciones responsables de que ustedes pues son personas normales, que no tienen separación por un vía judicial de ningún tipo, que que tienen certificado de registro central de delincuentes sexuales negativos, el DNI en vigor, en fin, unas cuestiones básicas que tienen que hacer. Y lo que sí les quiero decir es que ustedes tienen que tener también una acreditación de la capacidad funcional, acreditación que la hace la inspección médica. Entonces tienen que estar a disposición de esa evaluación que les va a hacer la Comisión de Evaluación Médica para que certifique que ustedes están con las condiciones funcionales normales para poder ejercer la docencia. Y pues por último, comentarles por lo que decía antes de las reclamaciones y los recursos. En cada momento del proceso ustedes dispondrán de 2 días naturales o hábiles, en este caso, para hacer reclamaciones a las distintas pruebas. En la fase de oposición, tanto para la primera prueba como para la segunda prueba, tendrán 2 días hábiles contados a partir desde que se haga la publicación de esas calificaciones para presentar reclamación en la sede y en los horarios que establezcan los tribunales. Tienen que estar muy pendientes de esos horarios y de los paneles o los carteles que pongan los tribunales para saber esos horarios y cuándo pueden hacer o entregar las reclamaciones. También tendrán posibilidad de ver los exámenes y eso lo podrán hacer solicitándolo al tribunal. Luego está la fase de concurso, que ya he dicho, una vez que salgan también la baremación provisional, tienen 2 días hábiles para hacer la reclamación al baremo provisional, ¿de acuerdo? Y la administración tiene normalmente 24 horas
puede que se tarde en un momento por cuestiones concretas algo más, pero tienen 24 horas para responder, ¿sabes? Y luego están los posibles recursos a poner, que se pueden interponer al procedimiento. Por un lado está el recurso de alzada contra la propuesta de aspirantes seleccionados. Una vez que el tribunal dice, oye, han sido seleccionados estas personas, pues eso se puede recurrir con un recurso de alzada en el plazo de un mes, una vez que se han publicado esos listados. Y luego, una vez que sale ya la resolución de la administración que aprueba la lista de seleccionados por especialidades, esto sale en el Boletín Oficial de Canarias, se disponen de dos procedimientos para recurrir. O bien recurres en el plazo de un mes en la vía administrativa con un recurso potestativo de reposición, o bien recurres directamente en los 2 meses siguientes a la publicación a los tribunales de justicia con un recurso contencioso administrativo, ¿vale? Nosotros siempre aconsejamos agotar la vía administrativa, que siempre es aconsejable, con el recurso potestativo de reposición previo a entrar en una demanda judicial, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues cada uno lo tiene que decidir en sí mismo. Entonces, por nuestra parte, por mi parte, en este caso, pues, darle las gracias por la atención, desearles buena suerte y, bueno, seríamos a una de preguntas que nos corresponde, porque estaba previsto que cada uno, pues, nos hacemos no más de 15, 20 minutos en la intervención y posteriormente responder algunas de las preguntas que se nos hagan. Porque esto no es... Pues nada. Pues en principio le paso la palabra al siguiente ponente, que sería Fernando Martín, ¿vale? Que le va a hablar un poco de la especialidad infantil, sabiendo toda esta parte global, pues un poco ellos van a ir concretando un poco más en estas cuestiones que a ustedes les interesa más, que es cómo es la prueba, qué cuestiones hay que tener en consideración, qué es lo que les van a puntuar en esas rúbricas, un poco pues algunos detalles de esto que a ustedes les interesa más, ¿vale? Y yo le voy a ceder mi puesto también a Fina, que la tengo aquí al lado, para que ella también, que va a ser la última en intervenir, pues pueda intervenir. Venga, pues muchas gracias a todas y a todos. Y muchas gracias, José Ramón. ¿Se me oye? Sí, se te oye, Fernando. Perfecto. Muy bien, pues sin duda una buena noticia lo que acabas de comentar, José Ramón, del aumento de plazas. La verdad que no lo esperábamos. Pues muy bien, un motivo más para seguir avanzando en el estudio, seguir concentrados e ir a por la plaza. Ahora se pone un poquito mejor la cosa, así que hay que ir a por todas, ¿verdad? Bueno, yo les voy a hablar en el poco tiempo de que dispongo de quizás lo más que les interesa, que es la resolución de los supuestos. Y es bueno, lo ha sido lo más demandado. Espero echarles una mano en lo que es la resolución de los supuestos en la etapa de educación infantil. Y bueno, elaboré una pequeña presentación que voy a subirla y voy a comentarla pues, rápidamente para centrarme luego, si me queda tiempo, un poquito en cuestiones más específicas, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahí. En la convocatoria nos habla de que un ejercicio práctico, resolver un ejercicio práctico que nos permita demostrar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas. Formación científica, conocimientos teóricos, técnicos. Tenemos que demostrar que sabemos, que tenemos esa formación que nos da el temario, el conocimiento del temario, que nos da el conocimiento de la normativa, ¿verdad? Y por otro lado, esa parte práctica que es absolutamente necesaria para resolver el día a día de un aula, y el supuesto va orientado a esa parte también, sobre todo esa parte. Esa combinación de conocimiento científico y habilidades técnico-prácticas es lo que va a querer visualizar el tribunal en ese proceso de resolución. Presupuestos contextualizados en distintos entornos, en distintas tipologías de centro, en distintas tipologías
pues, características de alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, características de grupo clase, NEAES, bueno, ahí entran muchas variables, como ya bien ustedes saben. ¿Qué nos dice la convocatoria sobre la valoración? ¿Qué va a tener en cuenta el tribunal? Bueno, el conocimiento de la legislación vigente. Es decir, aquí tengo que hacer un inciso muy rápido, en el sentido de que si no sabemos mínimamente las cuestiones normativas del decreto 183, la orden de evaluación, algo relacionado con las cuestiones organizativas, documentos organizativos, proyecto educativo, PGA, ¿de acuerdo? Reglamento orgánico de centro. Hay que dominar aspectos normativos porque en eso se fundamenta la educación. Sí, nuestro trabajo está claramente regulado por normas y tenemos que irlas desarrollando a medida que vamos resolviendo el supuesto. Bien. Formación científica y el dominio de habilidades técnicas. Bueno, esto es lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Inclusión de un enfoque favorecedor del desarrollo y adquisición de las competencias. Las competencias en educación infantil, como ustedes bien saben, no están desarrolladas de manera explícita, pero sí que es verdad que supone, como bien dice el decreto 183, pues una aproximación, un inicio de ese desarrollo de las competencias que se logrará en etapas posteriores. Por lo tanto, siempre las competencias han formado parte, aunque no de manera explícita como comentaba en la normativa, pero sí las hemos incluido siempre en las programaciones y más ahora con la nueva norma, ¿no? Con el nuevo Real Decreto, ¿verdad? El 95-2022, pues que ya incluye las competencias, habrá que darle contenido desde un enfoque competencial a esa propuesta de resolución. Rigor, coherencia en la intervención educativa planteada, las estrategias metodológicas y organizativas, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto escolar inclusivo. La metodología es un aspecto clave en la resolución del supuesto. También, por supuesto, en la programación didáctica, ¿no? Y en la exposición oral de esa defensa de la situación de aprendizaje. Por lo tanto, en la propuesta metodológica que vayamos a presentar para resolver el supuesto tiene que evidenciarse que sea específica para ese grupo clase, para esas necesidades que plantea el supuesto. Bien, así también los aspectos organizativos que vayamos a desarrollar. Por lo tanto, tiene que ir referida concretamente a esa necesidad, a esas necesidades del alumnado y de ese contexto. Ese contexto escolar inclusivo, la inclusión educativa, un aspecto fundamental que tenemos que recoge también el nuevo Real Decreto, ya lo recogía la LONLOE y la LONCE, la LONCE y la LOE, y la inclusión educativa es parte fundamental del sistema educativo. Por lo tanto, una propuesta que no incluya esa parte de atención a la diversidad desde una propuesta inclusiva difícilmente va a tener éxito, ¿verdad? Bueno, ¿qué más van a tener en cuenta? La concreción y adecuación de las tareas o actividades a la intervención planteada. Cada supuesto será diferente, tendrá sus propias connotaciones. Por lo tanto, el tribunal va a querer ver cómo planteamos esa propuesta de resolución, ¿verdad? Con esas actividades que respondan a las características y necesidades de ese alumnado. Es decir, las actividades son el aspecto clave del supuesto. Si la metodología es un aspecto importante, las actividades van a tener coherencia con esas propuestas metodológicas, van a ir de la mano. Por lo tanto, la propuesta de actividades tiene que ser atractiva, coherente, ¿verdad? Y en un desarrollo encaminado hacia distintos productos o subproductos nuevos de aprendizaje. Por lo tanto, las actividades van a jugar un papel muy importante y ahí tendríamos que demostrar originalidad en el planteamiento de esas actividades. Esas actividades, lógicamente, irán encaminadas pues, al grupo al que nos plantee el supuesto, 3, 4 o 5 años, o si es un grupo multinivel, ¿de acuerdo? Bueno, lo que acabo de comentar, la adecuación metodológica con el contexto. Bien, un poco más de lo mismo. Nivel educativo, entorno de centro, es decir, todos los aspectos del supuesto
habrá que analizarlos, habrá que dar respuesta a las características de ese entorno, de entorno donde se sitúa el centro, el entorno, el grupo clase, ¿verdad? A los recursos de los que disponemos, el alumnado NEAE, a todos esos ámbitos habrá que dar respuesta en las distintas propuestas de resolución del supuesto. Es decir, en el análisis del contexto habrá que reflejar las actuaciones específicas para esos aspectos del supuesto. Dentro de la metodología habrá que hacer referencia, a como nos indica también en la convocatoria, al trabajo colaborativo, al agrupamiento del alumnado, los distintos tipos de agrupamientos, los distintos tipos de organización de los espacios, ¿verdad? Bueno, pues todos esos elementos juegan un factor fundamental en la propuesta de resolución y habrá que desarrollarlo según las distintas actividades, de forma variada. Materiales y recursos didácticos, nos propone que sean variados, así como el uso de las TIC, el tratamiento de los elementos transversales y de la educación en valores. Lógicamente, las TIC han cobrado mucho protagonismo después de la aparición del COVID y tienen que tener una presencia importante en lo que es la propuesta de resolución del supuesto. El desarrollo de los valores, los elementos transversales del currículum, estos aspectos siempre impregnan el desarrollo de las actividades y favorecen pues bueno, todo tipo de aprendizaje. Entonces tendremos que tener en cuenta esa propuesta que incluya los valores y elementos transversales. La innovación educativa es otro factor, estamos examinándonos en una posición donde competimos con mucha gente, el factor de innovación es un aspecto clave, ¿verdad? Pues tendremos que tener en cuenta en las propuestas de actividades, en el planteamiento de lo que es el desarrollo del documento, esa parte de innovación, de creatividad, de originalidad en los distintos ámbitos, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay que... eso marca mucho la diferencia y habrá que tenerlo muy en cuenta si queremos pues, salir de, digamos, de los estándares establecidos. Es decir, esto está muy encorsetado, lo que es el supuesto, la propuesta de resolución, y esos matices de originalidad, de redacción, de presentación de la información, son los que hacen que sean pues bueno, diferentes unos supuestos de otros, ¿no? Los criterios de evaluación y la correcta justificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, otro aspecto muy importante, metodología, actividades y evaluación, tienen muchísimo peso en la corrección del supuesto, ¿verdad? Bueno, la evaluación habrá que partir del documento base, ¿no? De evaluación, la orden 5 de febrero de 2009, ¿verdad? Por lo tanto, es desde ahí donde enmarcamos la propuesta de resolución del supuesto. Ahora comentaré aspectos más específicos, pero habrá que definir no solamente lo que se evalúa en base a lo que establece la norma, sino que también tendremos que tener en cuenta pues, qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar y cuándo vamos a evaluar, ¿no? Tres aspectos importantes que son referentes de la evaluación. Dentro de esa propia evaluación hay que tener en cuenta la evaluación de la práctica docente. Nunca debemos olvidarnos de eso, porque es un aspecto esencial que los tribunales siempre tienen en cuenta en los criterios de revisión. Bien, la atención a la diversidad. Antes comentaba un poco sobre esta parte, ¿no? Si no se responde de manera efectiva sobre un enfoque inclusivo de atención a la diversidad, difícilmente lo van a valorar como quisiéramos la resolución del supuesto. Por lo tanto, la atención a la diversidad desde ese enfoque inclusivo, desde las distintas normas que tenemos para que Canarias pues, tiene un desarrollo normativo de atención a la diversidad que es muy amplio y que, bueno, pues que desde el currículum presta mucha atención a lo que es la diversidad del alumnado, ¿no? Y las propuestas de intervención que debemos desarrollar. Por lo tanto, los supuestos sí o sí van a tener
alumnado de NEAE, y el tribunal querrá ver cómo vamos a dar respuesta a esa atención a la diversidad desde ese enfoque inclusivo, ¿verdad? Cómo vamos a dar cabida a la individualidad del alumnado en esa propuesta de resolución. Esa propuesta de resolución desde ese enfoque inclusivo, como les decía, va fundamentado en las distintas normas, la resolución, el decreto 25 2018 de atención a la diversidad, la orden 13 de diciembre de 2010, ¿verdad? Y la resolución 9 de febrero de 2011, ¿no? Que es un aspecto clave porque ahí nos habla cómo intervenir en las distintas NEAE. Bien, la coherencia de la intervención educativa a la contextualización del caso práctico. Muy importante es la forma en la que redactamos. A veces redactamos sin darnos cuenta de que esto lo va a leer otras personas que tienen que entender la presentación que nosotros hacemos. Y en ocasiones, cuando corregimos los supuestos, pues vemos que no se corresponde la propuesta que realiza el opositor con la que se puede ver desde el tribunal, es decir, lo que se puede entender. Tenemos que ser tenemos que ensayar mucho la parte de la redacción. Se evidencian muchas incoherencias en la forma de redactar, en la estructura de la exposición de los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces hay que resolver supuestos para poder hacerlo bastante bien en cuanto a la presentación de esa redacción. La coherencia en la redacción es un aspecto clave porque demasiadas frases inconexas entre los distintos apartados generan poco interés en el tribunal. Es decir, tiene que tener esa coherencia, esa redacción, como si fuera un cuento, un libro, ¿no? Que tiene un principio, un desarrollo y un final, y que todo eso está bien argumentado. La competencia comunicativa, bueno, un poco más lo que decía, ¿no? De la claridad, coherencia, cohesión sintáctica, semántica, bueno, pues todo eso es un poco lo que ellos quieren ver, porque a lo mejor pensamos que lo estamos redactando de una manera, como decía, y realmente no se percibe de esa misma manera por las personas que lo van a corregir. Bueno, pues esos son los elementos, aspectos que desde el tribunal, desde la convocatoria, ¿verdad?, nos refleja qué es lo que a lo que tendremos que dar respuesta. Por lo tanto, ¿cómo vamos a resolver los supuestos? ¿Qué es lo importante? Bueno, tenemos un bagaje de conocimientos, como decía antes, sobre el temario, ¿verdad?, y sobre la normativa. Ahí se va a agarrar en buena parte la exposición que vamos a desarrollar. Ahí van a ser los pilares de la exposición. Importante, otra cuestión. Los supuestos son situaciones problema, por decirlo de alguna manera, que no existen y que, bueno, pues una serie de personas, una comisión, elabora y redacta. Y nosotros podemos, en la lectura, interpretarlo de manera distinta, quizás, incluso a como lo plantea el tribunal. Lo que se va a ver es la originalidad en la propuesta de resolución que va a desarrollar el opositor. Los tribunales no tienen en teoría los supuestos resueltos. Quien va a poner el nivel es los propios opositores. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que analizar muy bien esos datos, tener en cuenta la situación planteada, identificar las características y necesidades de lo que plantea el supuesto para, una vez tenemos eso bien identificado y analizado, establecer esa propuesta que vamos a desarrollar. Porque no hay una única propuesta. Cuando se corrigen los supuestos, pues una persona lo orienta de una manera, otro de otra, y ahí esto no es matemática pura y dura, esto se resuelve en base a los
se establece en la presentación del supuesto, y bueno, y cómo lo interpreta cada uno. La cuestión es que los pasos que vayas a dar, las distintas actuaciones que vayas a desarrollar en la resolución del supuesto, estén bien argumentadas, justificadas, por ejemplo, desde los documentos del centro, el proyecto educativo, la PGA, justificadas desde la normativa, ¿no? Desde las distintas estrategias técnicas metodológicas, es decir, que los supuestos tienen la mayoría tienen una perspectiva abierta en la que nos permite, pues bueno, desarrollar esa parte de originalidad, y donde más la vamos a desarrollar es en la presentación de las actividades. Bueno, pues ahí es donde tenemos que centrarnos para que esas propuestas de actividades sean las que respondan a las características y necesidades de ese grupo en cuestión, ¿no? Y sobre todo den respuesta a las necesidades planteadas en ese grupo clase. Dentro de la propuesta de resolución, yo hablo, bueno, tenemos que hacer una especie de introducción, justificación del supuesto, ¿verdad? Bueno, pues puede ser, pues va desde que el motivo por el que he elegido el supuesto, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el supuesto, pues porque habla sobre la igualdad de oportunidades, ¿no? Una temática interesante, de actualidad, sobre las distintas, sobre el desarrollo de metodologías, porque te pregunta que desarrolles distintas metodologías para respuesta a una casuística completa de un grupo clase, o porque se desarrollan, o porque el supuesto plantea distintas NEAE, ¿verdad? O porque el supuesto se relaciona con algunos de los temas. Bueno, existen distintas circunstancias para justificar esa elección del supuesto, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso de resolución, y como también hay que definir algunas cuestiones que a lo mejor dependiendo de los tribunales, pero el uso del lenguaje sexista, es decir, ahí hay una problemática, ¿no? Si vamos a estar repitiendo todo el rato niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, yo propongo que se atienda a lo que dice la RAE, que para eso está, y es que atenderse el principio de economía del lenguaje, pues usar el masculino genérico, ¿no? Y bueno, dentro de esa introducción justificación, pues hacer referencia también a la normativa en la que te vas a fundamentar para desarrollar el supuesto. En el caso nuestro de la etapa de educación infantil, pues la LOE, ¿verdad? La Ley 3/2020, el decreto 183 de la etapa. ¿En qué más nos vamos a fundamentar? En la orden de evaluación. Nos vamos a fundamentar también que, aunque no desarrolla muchos aspectos, pero sí es importante nombrarla porque hay que tenerla en cuenta, la Ley Canaria de Educación, concretamente en el artículo 29, ¿verdad? Y esas instrucciones de inicio de curso 21-22, ¿verdad? Bueno, pues esa resolución que hace referencia, por ejemplo, al periodo de adaptación, entre otras muchas cosas. También los supuestos se resuelven atendiendo a lo que establezca el proyecto educativo y la PGA del centro. Entonces, ahí fundamentaremos también parte de nuestra intervención. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta en la resolución del supuesto es que, bueno, en estos tiempos en los que hemos vivido las restricciones del COVID, pues, y ya la propia convocatoria nos lo dice en la programación, en el apartado de programación didáctica, en cuanto a que hay que presentar un porcentaje, un 30% de actividades, ¿no? En entorno no presencial, pues lo que establece los planes de contingencia del centro y los protocolos COVID establecidos por la consejería, ¿verdad? Hay que tenerlos en cuenta porque forman parte de la realidad. Dentro de la propuesta de resolución, en esa parte inicial, si quieren también hacer referencia, pues bueno, alguna cita de algún autor, siempre va bien, los tribunales van a tener en cuenta también que se haga referencia a alguna cita de algún autor, así que en esta parte introductoria desarrollamos una serie de ámbitos o de aspectos que le dan contenido inicial a esa propuesta de resolución. Y luego, bueno, pues ya vendría esa parte de análisis del contexto, ¿verdad? Donde, bueno,
los datos, la lectura de los datos, la lectura comprensiva de los datos, nos va a dar los referentes para poder analizar esa situación. Y yo en el análisis del contexto lo que hace mucha gente es repetir lo que dice el supuesto, y realmente no considero que no debe ser así, sino que debemos a la par ir estableciendo propuestas. Por ejemplo, si el supuesto se sitúa en un centro, en una zona con unas características determinadas, pues esa zona puede servir para realizar, podemos tenerla en cuenta para realizar alguna actividad en concreto, ¿no? Alguna visita, alguna salida extraescolar. Pues las características del centro, si el supuesto nos hablará de, o no nos nombrará las características del centro. Es decir, si no nos las nombra, los centros deben tener unos requisitos mínimos de infraestructura, ¿no? Que son los que establece el decreto 132/2010, ¿verdad? Que se referencia a esos requisitos. Bueno, pues las características de los centros, independientemente de que tengan más o menos recursos, hay unos mínimos que tienen que tener. Luego las características de las familias, otros aspectos que también normalmente nos van a plantear unas características sociofamiliares, pues no muy favorables, ¿verdad? Por lo tanto tendremos que establecer actuaciones para darle respuesta a esa necesidad, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer para que las familias participen más activamente en la educación de sus hijos o en las tareas que se desarrollan en el centro? Pues tendremos que establecer una serie de propuestas, ¿verdad? Comisiones de padres, madres, a través del AMPA, festivales, bueno, lo que sea. Otro aspecto importante, los planes, programas o proyectos que se desarrollen desde el centro, ¿verdad? A lo mejor nos habla de una serie de proyectos en el supuesto, por lo tanto, para eso lo han puesto. Habrá que darle cabida a esos proyectos, programas, en la propuesta de resolución de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información que nos dé el supuesto, habrá que darle cabida de alguna manera en algunos de los ámbitos de resolución. El supuesto nos hablará de las características del grupo clase. ¿Cómo va a ser ese grupo? Pues normalmente tampoco va a ser un grupo que sea muy cohesionado, a lo mejor habrá problemas de adquisición de hábitos, problemas con el lenguaje, problemas de integración de algún alumno o de convivencia. Bueno, pues habrá que también establecer una serie de actuaciones a modo de ejemplo, ¿no? Que luego se desarrollarán, por ejemplo, en el apartado de metodología. ¿De acuerdo? Entonces, no simplemente es reescribir el supuesto, porque entonces no tiene mucho sentido. Otro de los aspectos importantes también es tener en cuenta las características psicoevolutivas del alumnado para el que vamos a programar. Eso también le da, al menos en la etapa de educación infantil, al tribunal, digamos, garantía de que conoces cómo es el desarrollo psicoevolutivo en los distintos ámbitos, ¿verdad?, del alumnado para el que vamos a programar, para 3, para 4 o para 5. Bien. Bueno, y por supuesto nos hablará de que dentro de ese grupo clase, ¿sí?, hay un alumnado que presenta una serie de necesidades, sea motórico, auditivo, visual, ¿de acuerdo? Alguna discapacidad, alguna NEAE, por lo tanto, habrá que darle respuesta a ese alumnado, ¿de acuerdo?, desde la atención a la diversidad. Entonces, para eso nos fundamentamos en las distintas normas que ya comenté antes, ¿sí? Y lo ideal no sería simplemente decir que le vamos a dar respuesta a ese alumnado, sino que tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, si el alumno tiene una adaptación curricular. Si tiene una adaptación curricular, por ejemplo, un auditivo que tiene una adaptación de acceso al currículum, habrá que decir qué actuaciones se recogen en su informe psicopedagógico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese aspecto es importante y tenerlo en cuenta, que no solo vale con decir que vamos a dar respuesta al alumnado NEAE, sino que habrá que decir cómo le vas a dar respuesta, cuáles son las actuaciones que vas a llevar a cabo. Esas actuaciones, pues si tiene informe psicopedagógico, habrá que darlo desde las orientaciones que están en ese informe psicopedagógico, o también teniendo en cuenta la resolución 9 de febrero de 2011 en el anexo 2, que nos establece las actuaciones que se deben llevar a cabo. Bien.
Otra cuestión de los que nos habla el supuesto también es la familia, cómo son esas características sociofamiliares, como decía antes. Bueno, pues ya dijimos que habría que darle cabida a través de una serie de actuaciones. Pero también con respecto a la UNAE, habrá que también decir que nos coordinamos con las familias, ¿verdad? Habrá que establecer coordinaciones con las familias y con los especialistas que intervengan, especialistas de audición y lenguaje, nuestro apoyo a las NEAE. Bien, bueno, entre otras cuestiones. Y luego esa propuesta de intervención, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a resolver su puesto? Mediante una situación de aprendizaje, un taller, un proyecto trimestral, ¿cómo vamos a resolver ese supuesto? ¿Qué es lo que vamos a plantear? Dependiendo de lo que plantee el supuesto, pues decidiremos si a través de una situación de aprendizaje, por ejemplo, es la forma más adecuada en la que vamos a resolver ese planteamiento. Partiremos, pues bueno, de los elementos del currículum, ¿no? Esa propuesta de intervención vendrá fundamentada por el currículum, por los elementos del currículum que serán esos criterios de evaluación. Desde infantil tiene que ser ese enfoque globalizador, desde las 3 áreas. ¿Qué competencias vamos a desarrollar? ¿Qué contenidos? ¿Verdad? Bueno, pues en la medida en que definamos, no se trata de que tengas que aprenderte los criterios de evaluación, se trata de que con tus palabras conozcas, hay que familiarizarse con los criterios de evaluación para poder reescribirlos con tus propias palabras, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo mismo con los contenidos. ¿Qué competencias vamos a favorecer, a desarrollar en esa propuesta? ¿Qué competencias, qué contenidos y la metodología? ¿Cómo va a ser esa metodología? ¿Cómo voy a trabajar con este grupo clase? ¿Qué va a caracterizar esa forma de enseñar que voy a desarrollar con ese grupo clase? Tendrá que ser específica para ese grupo clase, que puedes elaborar una metodología así general para muchos supuestos o varias propuestas de metodología y enfocarlas a distintos supuestos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siempre los contextos próximos, el aprender haciendo, aplicando los conocimientos, ¿no? El uso de las TIC, un aspecto importante. Y también, desde la metodología habrá que también tener en cuenta los espacios de enseñanza online, ¿verdad? Porque habrá que reflejarlos de alguna manera en los supuestos. Dentro de esa propia metodología tendremos que hablar de muchas cosas, como la autonomía, que queremos favorecer la autonomía del alumnado, el pensamiento reflexivo, pues la adquisición de hábitos, el desarrollo de las distintas inteligencias, ¿verdad? El desarrollo de las competencias, el trabajo cooperativo, bueno, desarrollo de valores, distintos tipos de agrupamientos, bueno, hay muchas cosas. Para eso tenemos en el decreto, ¿verdad?, las orientaciones metodológicas que podemos consultarlas, los principios metodológicos, ¿sí? Y fundamentarnos en buena medida en esos apartados. Hablar de las técnicas, estrategias metodológicas, los modelos de enseñanza, ¿bien? Sin extenderse mucho, porque si no, no nos da tiempo a resolver el supuesto. Y llegamos al apartado importante, las actividades. Las actividades, mi propuesta es que se fundamente en los principios de Merrill, ¿verdad? En una serie de sesiones, si lo resolvemos a través de una situación de aprendizaje, en función de lo que nos pida el supuesto, pues tendremos que resolverlo. Las actividades del apartado más importante, por lo tanto habrá que prestarle mucha atención y ser exquisitos, por decirlo de alguna manera, en la presentación de la exposición. Entonces habrá que decir en qué consiste la actividad, justificar la importancia que tiene la actividad, las técnicas o modelos metodológicos que vamos a desarrollar, el número de sesiones que va a desarrollar esa actividad, por ejemplo, cómo vamos a agrupar al alumnado, cómo vamos a incluir al alumnado en EAE, no en todas, pero en alguna modo de ejemplo, si es una actividad que vamos a usar recursos TIC, en qué espacio vamos a desarrollar esa actividad. Bien, entonces bueno, pues tendremos en cuenta todos esos aspectos. En las actividades habrá que presentar algunas actividades en ese entorno siempre presencial, pero a la vez, ¿cómo sería esa actividad en un entorno no presencial? ¿De acuerdo? Entonces, eso habrá que tenerlo en cuenta porque también nos lo habla en la convocatoria. Las TIC juegan un papel importante. También tendremos que tener en cuenta la integración o la inclusión educativa del alumnado en EAE, a modo de ejemplo en algunas de las actividades. Bien. Y bueno, pues luego podemos hablar, una vez desarrollemos las distintas actividades,
siguiendo los principios de Merrill, pues activación, demostración, aplicación e integración, ¿verdad? Siempre ese producto final que sea potente, que sea atractivo, que se evidencie una demostración de los conocimientos del alumnado. Y, para no extenderme, la evaluación. La evaluación de, bueno, pues, la orden 5 de febrero de 2009, ¿verdad? Y la 27 de abril de 2021, que son las que tendremos que tener en cuenta. Yo nombraría las características de la evaluación, que nos viene en la orden, en la propia orden, bueno, global, continua, formativa, bueno, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los criterios de evaluación, vamos a evaluar a través de las rúbricas, ¿verdad? Y vamos a evaluar nuestra práctica docente. Importante. Habrá que, si hay tiempo, habrá que decir, pues sería conveniente decir cómo voy a evaluar mi práctica docente, pues a través de una serie de indicadores, ¿verdad? A través de una rúbrica que hemos elaborado en el ciclo y poner algunos indicadores. ¿Cuándo vamos a evaluar? Pues la versión inicial, continua informativa y la versión final, describir un poquito de eso. ¿Cómo vamos a evaluar? Pues a través de una serie de técnicas, infantil, pues observación directa, pues el análisis de los documentos y las producciones del alumnado. Pues a través de una serie también de instrumentos, ¿no? Instrumentos y productos que el alumnado, pues lo que el alumno va desarrollando, va elaborando, si tenemos registros de lo que va elaborando el alumnado. Herramientas, pues las escalas de valoración que vayamos elaborando nosotros, las listas de control, el diario del docente, la rúbrica, cualquier herramienta de esas tenemos como con carácter general. Y no podemos olvidarnos tampoco de los agentes evaluadores, la heteroevaluación, la ecoevaluación y autoevaluación, ¿verdad? Pues, bueno, en infantil podemos utilizar, por ejemplo, una diana de evaluación, ¿no? Para la evaluación, autoevaluación y coevaluación. Y finalmente, dentro de la evaluación del alumnado NEAE, teniendo en cuenta, bueno, pues las características de ese alumnado NEAE que nos hayan puesto en el supuesto, pues darle más tiempo, adaptar las actividades, si tiene adaptación curricular o si no la tiene, las especificidades que podamos aplicar en base a las características del alumnado. Luego una conclusión que resuma la propuesta que has elaborado, una conclusión que en pocas palabras defina las claves del éxito de esta propuesta, y bibliografía, y en eso consiste el supuesto, fundamentalmente. De las 4 horas y media, yo diría que 1 hora 50 minutos máximo para el tema y el resto para leer, elegir los supuestos, elegir el tema, y se nos van a ir 10-15 minutos entre que revisamos ortografía y demás. Y bueno, pues corriendo mucho, esto ha sido un poco la propuesta de presentación de lo que es en la parte del supuesto, que quizás, bueno, lo más importante, no lo más importante, pero sí donde la gente tiene más dificultades, ¿no? Porque es la parte donde no tenemos mucha información porque es lo que desconocemos, pero realmente el supuesto no es para nada desconocido. Sabemos de qué van los supuestos y no tienen por qué ser difíciles de resolver, porque entre los conocimientos que nos aporta el temario, los conocimientos de la normativa y la práctica, aunque no tengas práctica, da igual, con haber estudiado y estar formado mínimamente, bueno, pues para eso estamos los preparadores también, para esa parte práctica que no tiene mucha gente por no tener la experiencia, la complementamos. Bueno, se me acabó el tiempo y no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran comentar. Siento de haber tenido que ir deprisa, pero es que si no, no podía comentar estos aspectos importantes del supuesto. Hola, buenas tardes. Yo soy Moisés, que estoy aquí con la parte técnica también. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, tenemos el chat a sus disposiciones y la compañera Pino nos comentaría las preguntas que se van haciendo.
Si de momento creo que no hay nadie, pues vamos a seguir con la especialidad de primaria y Roberto Suárez. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Se me oye? ¿Se oye? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Pues bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, yo soy Roberto, preparador, colaborador con Comisiones Obreras en la parte de primaria y en principio pues nos habíamos dividido pues, en estas tres especialidades que es infantil, primaria y pedagogía terapéutica, y la intervención yo también la tenía dirigida más bien sobre todo al supuesto práctico y a las cuestiones generales de lo que es la prueba. Pero considero que ya Fernando pues, ha hecho una explicación brillante, ¿no? Y vamos, que suscribo de pe a pa de toda la cuestión del supuesto práctico y de los criterios que expuso en la primera parte, los criterios o las cuestiones a valorar por parte del tribunal. Entonces, la verdad que simplemente lo que diría es que lo que ha dicho Fernando lo traslademos a la etapa de primaria. Entonces, yo repetirme otra vez a lo que de una manera estupenda ha dicho Fernando es reiterar y aburrirles un poco, ¿verdad? Entonces, querría, por tanto, improvisar un poco esta intervención mía y tal vez hacer una reflexión sobre algunos detalles ya más de tipo estratégico de cara a la oposición, a las pruebas, que yo creo que les puede servir a ustedes para encarar las oposiciones. ¿Vale? Yo lo que les diría a los opositores, sobre todo me pongo en la perspectiva de las personas que se enfrentan por primera vez a un proceso selectivo, que tal vez no están pues, muy familiarizados, ¿no? Poniéndome en la perspectiva de todas estas personas, y en el más amplio sentido, en todos en general, yo les haría la siguiente reflexión, consejo y orientación, que sería la siguiente. Miren, esto es un procedimiento administrativo, ¿verdad? Que es muy riguroso, que lo que se publica en el boletín oficial, pues obliga a todas las partes, obliga a la administración, obliga al tribunal y nos obliga a nosotros como opositores, y por lo tanto nosotros debemos tener un conocimiento más o menos profundo, más o menos profundo, de lo que es la convocatoria, ¿vale? Entonces, la reflexión a la que le quiero llevar a ustedes es, si a mí me dijeran, Roberto, tú como formador, ahora mismo, después de tener una preparación en las oposiciones, que es la parte más importante, ¿qué otro aspecto es crucial, fundamental, de cara a enfrentarme yo a la oposición? Quitando, o sea, partiendo, por supuesto, del hecho de que lo primero es estar súper bien preparado. Eso está clarísimo, ¿no? Ese es el hecho fundamental, eso es lo principal. El que va preparado, pues tiene muchas más posibilidades, ¿no? De sacar la plaza. Pero quitando eso, ¿qué aspecto fundamental tendría yo que fijarme de cara a presentarme yo a las oposiciones? Pues yo les diría que se fijaran sobre todo en los criterios de calificación que va a publicar el tribunal. Fernando los ha expuesto ahí, los ha compartido con nosotros. Fíjense, no ha compartido exactamente los criterios de calificación. Me explico. El boletín oficial, la orden que firmó la consejera y se publicó el 2 de marzo, o lo firmó el 2 de marzo del 22, establece que los tribunales deberán valorar una serie de cuestiones, ¿no? Se tendrá en cuenta esto, se tendrá en cuenta lo otro, se valorará esto, se valorará lo otro. Pero los criterios de calificación no están en la orden. Sin embargo, el procedimiento lo que dice es que una de las funciones del tribunal, o en su caso, las comisiones, ¿no? Que hay tribunales únicos y después, cuando son varios tribunales, se constituye una comisión. Aquí suena un teléfono, pero no lo voy a contestar todavía. Lo que dice es
que la función de la comisión de selección es poner los criterios de calificación que serán publicados con antelación. ¿Vale? Entonces, para mí es fundamental que ustedes, cuando se publiquen esos criterios de calificación, los lean atentamente. Yo entiendo, y la experiencia así lo demuestra, que difícilmente las comisiones, y en su caso los tribunales, se van a apartar de lo que dice la orden, de aspectos a tener en cuenta o los aspectos a valorar. Y entonces, lo más lógico, que es siempre lo que menos riesgo implica, es que los tribunales o las comisiones cojan esos aspectos a valorar y a tener en cuenta que dice la orden y los convierta en criterios de calificación. Y a partir de ahí, al reconvertirlos en criterios de calificación, le va a dar a cada uno de esos indicadores, vamos a llamarlo así, o criterios de calificación, como quieran, le va a repartir los 10 puntos que tiene cada una de las pruebas. ¿Vale? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos para ver cómo el tribunal va a valorar nuestro supuesto práctico, nuestro tema, nuestra programación didáctica o nuestra unidad didáctica. ¿Vale? Porque ocurre en muchas ocasiones que, sobre todo en el supuesto práctico, tal vez que es el que ha explicado Fernando y el que, digamos, más dudas hay, ocurre que el aspirante pues realiza un supuesto práctico y se extiende en algunos de los aspectos donde él se siente más fuerte, donde tiene más competencia. Por ejemplo, vamos a suponer en el desarrollo de las competencias clave o los aspectos metodológicos o en la atención a la diversidad. Y entonces se dirige por ahí, por ese, digamos, vericueto, desarrolla mucho ese aspecto de la prueba en la que se esté desarrollando, vamos a suponer el supuesto práctico, los otros los desarrolla mínimamente, pero sale con la sensación de que ha hecho una prueba o un examen pues bastante bien, con un buen sabor de boca, de una manera brillante y que prácticamente está convencido pues de que va a aprobar y sacar una buena nota. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente la visión que tiene el aspirante es que al tener una potencia y una competencia en ese aspecto concreto, lo ha desarrollado y su visión es que efectivamente está muy bien. Claro, entonces sí, en esa parte está muy bien, pero el problema estriba en que el tribunal tiene unos criterios, una puntuación, 10 puntos desglosados en una serie de indicadores. Y entonces, a lo mejor, si en la parte del desarrollo de las competencias clave o de la atención a la diversidad, la comisión ha decidido que el máximo a otorgar a ese indicador es un punto, por muy bueno que tengas tú este aspecto de tu intervención, el tribunal no te va a poner más de un 1. Es imposible. Te va a dejar ese 1. Y a lo mejor tú has estado, pues, desarrollando de una manera excesiva en extensión, en el tiempo y extensión, ese apartado o algunos apartados, pero claro, el tribunal se ve imposibilitado de darte más puntuación de la que tiene. Y mientras te has dejado atrás algunos otros aspectos que no son tan relevantes, ¿verdad? Pero que valen, por ejemplo, 0,25, vamos a suponer, 0,5, 0,75, y tú lo has pasado por encima y no le has dedicado pues una atención mínima y de un plumazo le has dedicado una línea, y claro, efectivamente ahí no te va a poner el tribunal esa nota que tú, aunque tú lo hayas mencionado, te va a poner la nota mínima. Es decir, que tenemos que leer muy bien los criterios de calificación que publique el tribunal y de tal manera que después adecuemos nuestra prueba, nuestra intervención a los criterios que establece el tribunal, de tal manera que dediquemos en proporción a cada uno de esos apartados
según la puntuación que le ha dotado ese tribunal. Pero no dejemos ninguno atrás y no desarrollemos de una manera excesiva un aspecto, por muy potente que tengamos ese aspecto de nuestra formación, en detrimento de otros aspectos que también suman, van sumando. Y entonces 0,25 por aquí, 0,25 por allá, 0,75 por allá, pues al final eso suma una cantidad importante de puntos que estamos desperdiciando o perdiendo por el camino porque nos hemos dirigido pues hacia engrosar y desarrollar más determinados aspectos de esa prueba que estamos desarrollando. Entonces, es un consejo que yo les daría, para mí, el primero más importante. Después, por supuesto, hay otros más, pero bueno, la intervención mía tiene que ser breve, ¿no? Entonces yo insistiría en ese aspecto, ¿vale? Después, por otro lado, también insistiría en otras cuestiones, digamos, también más de tipo estratégico, que son válidos sobre todo para la segunda prueba. Voy a compartir un momento la pantalla. A ver, sí, voy a presentar aquí. Exacto. Vale. Aunque dice ahí, cuestiones que nos tenemos que plantear, son más cuestiones estratégicas, son más cuestiones de cómo enfocar, cuál es debe ser nuestro estado de ánimo, nuestra perspectiva, nuestra posición ante el tribunal, ¿no? No son cuestiones más técnicas, porque yo creo que ya se ha desarrollado bastante bien por parte de Fernando. Y estas cuestiones yo creo que también hay que tenerlas en cuenta porque significan la comunicación que nosotros vamos a tener con el tribunal. Como ven ahí, habla de la programación didáctica y unidad didáctica o situación de aprendizaje, pero también puede ser perfectamente aplicable a lo que es el supuesto práctico, ¿vale? Entonces, fíjense que dice de una manera sucinta, rápida, ¿no? Dice, cuestiones que nos tenemos que plantear, es decir, cuando yo voy a hacer la exposición de mi programación didáctica, de mi unidad didáctica, y insisto, se puede aplicar también al supuesto práctico, incluso al tema, pues, ¿qué tengo que hacer llegar yo al tribunal? ¿No? Pues estas cuestiones que vienen ahí, ¿qué quiero conseguir con mi programación didáctica o mi unidad didáctica? El tribunal lo tiene que ver, lo tiene que visualizar, lo tiene que entender de una manera sencilla, directa, para que de entrada este tribunal que nos está evaluando ya captar su atención, ya lo tenemos, digamos, metido en el bolsillo y ya está entendiendo nuestra intencionalidad con la propuesta que le estamos haciendo, ¿vale? También importante dejar claro al tribunal qué es lo que van a aprender mis alumnos, mis alumnas con mi programación didáctica y la unidad didáctica. Lo tenemos que hacer ver al tribunal, que lo vea, que lo visualice. Muchas veces el aspirante, al tener, pues eso, un periodo muy corto de tiempo, 15 minutos de la programación didáctica y 30 de la unidad didáctica, se apura mucho y resulta que intenta decirlo todo y no queda claro al final estos aspectos importantes. Por eso yo estoy insistiendo en que eso debe de quedar claro, porque si no, el tribunal, si le damos una excesiva información, a lo mejor no llega a captar, pues eso, oye, ¿qué quieres conseguir tú con esta programación didáctica? ¿Qué es lo que va a aprender tu alumnado? Y eso tenemos que enfocarlo muy bien. Después, por supuesto, en el punto 3, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Y para qué? ¿Para qué van a aprender mis alumnos y alumnos? Es decir, siempre tiene que haber una finalidad. Estamos en un contexto de un enfoque competencial, es una enseñanza plenamente competencial desde hace ya bastantes años. Canarias tiene una legislación muy potente, muy bien desarrollada en este aspecto, tal vez de las mejores de España, y por lo tanto ese aspecto competencial con una finalidad de los aprendizajes es también esencial que lo vea el tribunal. ¿De acuerdo? ¿Cómo ganar efectividad también en nuestra presentación? Estoy hablando de la presentación oral, ¿de acuerdo? Fíjense en el número 1, dice, las emociones importan. Pues intentemos transmitir al tribunal
nuestra pasión, nuestras ganas, nuestro deseo de ser docentes, de que tenemos pues, el entusiasmo, queremos llegar a ser docentes. Fíjense que muchas veces yo les digo a mis opositores, porque los veo con la ansiedad de que deben demostrar que son buenos docentes. Mi punto de vista es otro. Realmente, yo lo que les digo, realmente ustedes todavía no son docentes. Ustedes están en un proceso selectivo para llegar a ser docentes. Y lo primero que tienen ahora en esta fase es demostrar que están muy bien preparados, que todavía, digamos, no lo saben todo, porque no tenemos por qué saberlo todo. Esa es otra de los miedos que les quito yo a mis, vamos, a mis alumnos, por llamarlo así, pero que sí tenemos unas enormes ganas, una enorme ilusión por llegar a ser un buen docente. Y eso es fundamental. Y debemos transmitirle a ese tribunal nuestra pasión, nuestro deseo, nuestras ganas, de que nos den, que seamos seleccionados para demostrar después en lo que es la fase de práctica, como se habló al principio por parte de José Ramón, que es una tercera fase de este proceso selectivo, que en la fase de práctica ya tendremos esa tutorización por parte de un tutor o tutora para que nos termine de formar como docente. Es decir, que no tenemos por qué ahora mismo llegar ante un tribunal y decir que somos ya unos docentes plenamente formados. Pues esa ilusión, esa ganas, yo creo que hay que transmitirla, ¿vale? Después el punto 2 dice somos animales narrativos. También es importante porque distiende al tribunal, lo relaja, ayuda también a afianzar ideas que, si podemos, contemos una pequeña historia o una pequeña anécdota. Fíjense que la cuestión no es simplemente porque queda bonito, sino que ayuda al tribunal a ordenar las ideas. Fíjense que pone arriba, somos animales narrativos, es decir, la narración es fundamental dentro de lo que es todo el proceso cognitivo. Al tribunal le va a ayudar a afianzar todas las ideas que nosotros estamos desarrollando. Y el punto 3, que también lo citaba Fernando, las citas ilustran, también Fernando lo comentaba, efectivamente, pues ten preparadas algunas citas que ilustren tu propósito o de autores de cuestiones literarias o también de cuestiones pedagógicas, por supuesto, de autores, los autores más emblemáticos y punteros, hasta otro tipo de cuestiones, pero citas de autoridad que se llaman, ¿vale? Eso también ayuda bastante a ilustrar y a ejemplificar lo que queremos decir. Después recuerda el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo está refrendado legalmente en la administración. Entonces, efectivamente, tenemos que emplear el lenguaje inclusivo. Fernando comentaba lo que establece la RAE. También no es contradictorio con lo que yo estoy comentando. Es decir, de cara a una intervención oral o escrita, yo creo que las primeras intervenciones deben utilizar el lenguaje inclusivo, pero efectivamente, y es inevitable, que a medida que nosotros vamos avanzando en el discurso oral, pues claro, por economía del lenguaje, al final el lenguaje inclusivo queda, o sea, no lo podemos estar empleando constantemente porque interrumpe el discurso en sí mismo, pero sobre todo al principio para que el tribunal compruebe que estamos utilizando pues un lenguaje inclusivo, que es la propia administración la que en su normativa establece la necesidad de utilizar en su discurso administrativo, por la redundancia, obliga a utilizar ese tipo de lenguaje. Por lo tanto, se debe utilizar al principio y después ya lo que sí debemos relajarnos y no estar constantemente, porque si no nuestra mente se va más a cumplir ese precepto de lenguaje inclusivo y créanme que al final, pues el propio tribunal, si una vez que comprueba que al principio efectivamente contemplamos esa necesidad de utilizarlo, ya se queda atento ya el tribunal a otras cuestiones y no va a pararse en que si vamos a utilizar el lenguaje inclusivo durante los 45 minutos que estamos interviniendo, ¿vale? Hablo de presentación de programación didáctica y unidad didáctica, ¿vale?
Dice ahí, utiliza una buena combinación de ingredientes en todo. También incluyo el supuesto práctico. Originalidad. Tenemos fíjense que uno de los criterios es la innovación, cierta innovación educativa. Pues tenemos que ser originales, intentar sorprender al tribunal con algo fresco, novedoso, tanto en lo que son las estrategias de enseñanza o en las cuestiones de las actividades, como también en la forma de exponer. Tampoco ser excesivamente creativo, no digo eso, pero hombre, un toque, ¿no? Un toque, como una especie de aroma superficial a nuestra intervención, pues siempre agrada, distiende al tribunal y acompaña, eso no cabe duda. Pero fíjense que junto con eso, digo debajo, importantísimo, el currículum. No nos podemos olvidar que eso es lo fundamental, que nosotros debemos demostrar un conocimiento profundo, riguroso, un conocimiento experto del currículum. Eso sí, eso es exigible a un docente, ¿vale? Entonces, por un lado, sí, dar algún toque de eso, de originalidad, de frescor, pero después también rigurosidad en el conocimiento del currículum, de la que estamos. En este caso yo hablo por primaria, pero es extendible a todo el resto. Porque eso es lo que nos va a diferenciar también del resto de los opositores. Y es también lo que va a valorar el tribunal. Es decir, por mucho que nosotros hagamos filigrana, el tribunal tiene claro a dónde dirige su mirada, al conocimiento que nosotros tengamos, a la preparación que tengamos sobre el currículum, sobre las técnicas pedagógicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? La motivación también, dice ahí, debes demostrar que tienes una dosis importante de capacidad para motivar a tu alumnado. Es decir, tenemos que demostrar que creemos en esto. Debemos demostrarlo con nuestra actitud, nuestra sonrisa, una sonrisa social, una gestualidad o un énfasis. No digo tampoco que tengamos que hacer un número ahí como la alegría de la huerta, pero sí que estamos convencidos de que esto es lo nuestro, que nosotros queremos ser profesores porque creemos en la educación. Y eso es fundamental. Cuando un tribunal ve a una persona que está convencida de que su ilusión es ser docente, demuestra un conocimiento técnico, pedagógico, científico, del currículum, de la normativa, pues ante eso un tribunal, créanme, porque he participado en tribunales, créanme que es que se selecciona, pero sobre la marcha, ¿sabes? Ya ese tribunal está poniéndole la nota más alta de cada uno de esos indicadores que estábamos hablando antes. Después estaba el problema de las TIC, efectivamente, es una parte esencial, pero debemos tener cuidado de cara a la presentación de la programación didáctica de utilizar nosotros las TIC, porque tenemos 30 minutos. En esos 30 minutos tenemos que mencionar qué tecnologías de la información y la comunicación nosotros vamos a utilizar perfectamente, pero no nos podemos enredar mucho en demostrar el dominio y el manejo de las TIC. Hombre, algún ejemplo sí, pero tenemos que tener cuidado que si vamos a proyectar un vídeo de YouTube, eso nos puede fallar. Una aplicación, Kahoot, el Doqueo o Doceo, cualquier cosa de esa, que tenemos que entrar en Internet, eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Para mí es preferible hacer capturas de pantalla de esos programas y todo volcarlo en un PDF y mostrar así, efectivamente, que dominamos las TIC, pero no enredarnos en eso porque pueden fallar y de hecho yo he visto bastante, pues eso, contratiempos que al final resulta que está una parte importante de esa exposición o esa defensa está basado en la demostración del manejo de la TIC y falla y a partir de ahí se desmorona toda la presentación que tenía el aspirante. Entonces, ahí a cautela tenemos que introducir las TIC, pero tal vez no tenemos que demostrar el manejo de las TIC para diferenciarlo bien. Vale. Y como última diapositiva, dice, debemos robustecer nuestra presentación, ¿no? Los criterios de evaluación, dice, es la clave de nuestra formación como docente, es decir, significa conocer el currículum en la materia. Debemos demostrar al tribunal que conocemos
el currículum. Los criterios de evaluación que saben que según la ordenación del currículum que tenemos en Canarias es la base, es el núcleo fundamental de que parte pues todo el proceso de diseño y planificación docente de la programación didáctica. Por lo tanto, sí o sí, la demostración del conocimiento del currículum, de los criterios de la evaluación, de lo que implica, de sus fines, de sus principios, de sus aprendizajes, de sus recursos, etcétera, etcétera, todo eso lo tenemos que demostrar. También la metodología. Debemos demostrar al tribunal que sabemos enseñar. Incluyamos las TIC, como decía anteriormente. Las competencias clave también. El tribunal debe identificar que conocemos a fondo el concepto y el tratamiento de las competencias. ¿Vale? Y por último, no olvidemos también la atención a la diversidad. Y trasladar el mensaje siempre de que a nosotros, como docentes, nos preocupan todos y todas nuestros alumnos. Que nadie se va a quedar atrás en nuestras clases. Eso es fundamental. Eso es lo que le tenemos que trasladar al tribunal. En nuestras clases nadie se va a quedar atrás, porque lo que es la atención a la diversidad es el fundamento de nuestro proceso de planificación docente. Con esto termino concluyendo que debemos pues convencer al tribunal, y estas son algunas ideas, no todas, porque es un espacio muy breve el que tengo, debemos intentar convencer al tribunal de que somos como aspirantes una opción muy plausible, de que estamos en un proceso, como digo antes, no somos ya docentes, porque somos aspirantes a docentes, pero que tenemos las ganas, que tenemos la ilusión, que tenemos la fortaleza de que estamos bien preparados, de que si nos eligen vamos a tener el sistema educativo canario, y ellos mismos como tribunal van a tener unos excelentes compañeros y en el futuro unos excelentes profesionales. Es decir, que si nos eligen a nosotros han hecho una magnífica ilusión, y esa es la perspectiva con la que tenemos nosotros que hacer nuestras intervenciones. Pues nada más, le doy paso a mi compañera. Antes de nada, buenas tardes a todos y a todas. Tenemos una pregunta en el chat, Roberto, y Sí. se refiere un poco a cómo se reflejaría en la programación o el supuesto práctico una enseñanza no presencial o online. ¿De qué forma? Pues estos 2 últimos años nos han dado este escenario. ¿Cómo incluirlo en nuestra programación, Roberto? Claro, bueno, perfectamente se puede hacer un apartado dentro de la programación didáctica, se puede hacer un apartado en el que se refleje cómo van a ser, se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un escenario no presencial, qué tipo de actividades, con qué herramientas TIC se va a utilizar, y también, sobre todo, importante, qué procesos, qué técnicas, qué herramientas y qué instrumentos de evaluación se van a tener en cuenta para ese escenario no presencial. También se puede incluir en ese escenario no presencial agrupamientos, porque hoy por hoy las herramientas TIC permiten eso. También la secuenciación, los periodos de conexión, síncrona, asíncrona. Eso se puede reflejar en un apartado de la programación didáctica. Y después, lo interesante es que en cada unidad didáctica, como la misma normativa lo dice, en cada unidad didáctica ya se citará ese 30% de actividades que son susceptibles de llevarse a cabo en un escenario no presencial. Muchas veces, fíjense que ya al necesitar nosotros ya implementar las TIC en nuestras unidades didácticas, porque lo tenemos que reflejar, pues prácticamente es un paso muy sencillo el trasladar. Si el alumno está utilizando ya las TIC en clase, pues poco importaría a priori que lo haga en la clase que lo haga en casa, porque está utilizando las TIC. Pero bueno, no obstante, es reflejar en cada unidad didáctica ese 30% mínimo que debe ser trasladado al escenario no presencial, y hablar un poco ahí en cada una de ellas. Yo lo reflejaría así. Pues muy bien, gracias, Roberto. Y si Bien. no hay más preguntas, no vemos en el chat ninguna otra pregunta, pues damos paso a nuestra compañera colaboradora y preparadora Josefina López, que prepara
pedagogía terapéutica. Buenas tardes. Ina. ¿Me puedo ver? Hola, buenas tardes. Que no sabía si se me oía bien porque tengo la garganta un poco mal. Yo siguiendo un poco la línea de los compañeros, que es la que un poco tenemos que seguir todos, y para no redundar, voy a incidir particularmente en los aspectos diferenciadores en que se diferencian de los demás del plan de trabajo de la especialidad de pedagogía terapéutica. Porque básicamente se pueden presentar tanto en los supuestos como en la programación, una programación didáctica que son para los centros de educación especial o las aulas en clave, o un plan de trabajo que es el que tiene que hacer el profesor de pedagogía terapéutica y desarrollar en los supuestos. Ya partiendo de estas características específicas de lo que es el profesorado de atención a la diversidad o DNA, podemos empezar comentando que básicamente yo creo que todos los alumnos, tal como han dicho Fernando y Roberto, o todos nosotros como alumnos opositores, debemos demostrar en la oposición, siempre que elijamos los temas o elijamos un supuesto, que tenemos primero que justificar por qué hemos elegido ese tema y ese supuesto, y siempre pues darle importancia al tema, al supuesto que hemos elegido, porque pues si es la educación infantil, pues por ejemplo, por la importancia de la atención temprana. Si elegimos un supuesto que está finalizando la etapa de primaria, pues por ejemplo la importancia de la adquisición de las competencias en el alumnado DNA, en lo que sea, en ese supuesto. Y tal como nosotros vemos, yo ahora ya los he dejado de ver, ¿por qué? No, vale. Perdón. Y tal como nosotros vemos siempre en este tipo de esquemas, tanto en el temario como en los supuestos, tenemos primero que emplear una justificación de por qué hemos elegido el tema, el supuesto, o porque elaboramos un plan de trabajo en vez de una programación, y partir también un poco de alguna frase de algún autor importante, o que a nosotros nos sea motivadora de por qué estamos motivados por este trabajo, esta profesión. Después de este aspecto, siempre tenemos que preparar para la oposición, para la nuestra de pedagogía terapéutica, para los demás, pues todo lo que es el marco normativo, de lo que son las normativas de atención a la diversidad, las normativas de desarrollo curricular, la normativa del reglamento orgánico del centro, en el caso del profesorado de apoyo a las NIAE, porque es muy importante nuestra participación en la CCP y cómo se prioriza y se organizan nuestras funciones, e incluso se prioriza nuestro alumnado dentro de ese ámbito y nuestras propias necesidades dentro del proyecto educativo del centro, etc. Entonces, contextualizar la normativa y los aspectos también de tipo curricular. Todo eso lo tenemos que llevar tanto preparado dentro de la introducción, para el temario, para los supuestos, y en la introducción de la propia programación de un profesor de un plan de trabajo de DNA. Después de esto, pues podemos decir que siempre tendremos también que llevar desarrollada una conclusión que nos puede servir a nivel general, pues de la importancia del modelo inclusivo, de cómo podemos hacer estos tres escenarios en los cuales tenemos que contextualizar la respuesta educativa del alumnado de NEAE acorde a la PGA del centro y a las características de cada alumna según sus necesidades educativas especiales, y de la propia programación del centro y cómo ellos hayan elegido comunicarse con el alumnado y con la familia. No olvidarnos nunca del trabajo colaborativo y tener todo esto en cuenta en la propia conclusión, que luego adaptaremos a cada uno de los temas. En el caso de los temas de NEAE, para animar a los que estudian
atención a la diversidad, hay, aparte de los temas que son históricos y normativos básicos, siempre hay un tema que es la parte teórica de lo que son las necesidades educativas especiales, y el tema siguiente sería la parte práctica de cómo nosotros daríamos respuesta a las necesidades educativas especiales. Con lo cual, siempre para animar al alumnado, pues yo los animo diciéndoles que pueden agruparlos y en cada tema dar más importancia pues, a uno al desarrollo teórico de lo que es las características del alumnado y a otro al desarrollo de tipo práctico, ¿no? De la respuesta educativa, que debemos de dominar nosotros como profesores en nuestro hacer, pero que también tenemos que saber transmitir, y eso es muy importante desde la pedagogía terapéutica, pues a los equipos docentes, a los tutores y en la propia dinámica del centro de la Comisión de Coordinación Pedagógica, el modelo inclusivo y cómo podemos llegar a cada uno de estos alumnados. También siempre tenemos que tener en cuenta que hoy en día a veces lo vemos hasta, pues no sé, puede ser hasta las tiendas, en los supermercados, etcétera, que tenemos que tener tenemos que considerar dentro del contexto que nos den que podemos tener o no espacios accesibles, como es, por ejemplo, pues considerar que el centro a lo mejor tiene adaptado el timbre del centro, adaptado los espacios con pictogramas, etc. Porque si ya hoy en día eso se está adaptando en otros ámbitos, pues tenemos nosotros que considerar en nuestro contexto, nos lo hayan o no comentado los propios supuestos. Ya partiendo de la base, que entonces tenemos una justificación, una introducción del marco normativo básico del marco teórico, en el sentido de que tenemos que nombrar una serie de autores y cómo vamos a tener que acceder a la atención a la diversidad y a este modelo inclusivo a través de ello. Una conclusión general que luego podemos adaptar a los temas y a las características, y una bibliografía y una bibliografía. También eso lo tenemos que considerar en el propio supuesto, ¿no? La justificación, en la introducción del marco teórico, el marco teórico y el marco normativo, y luego ir el contexto, desarrollar el contexto siempre que trabajemos un supuesto, y dentro de lo que es el contexto y de la propia programación, pues partir siempre de que vamos a trabajar siempre partiendo de los tres escenarios y de lo que haya decidido cómo trabajarlo la PGA, el propio centro, ¿no? ¿Cuál es la característica específica del Plan de Atención a la Diversidad y de las NEAR? Que la parte metodológica, no solo una metodología que se va a trabajar en la atención individualizada con cada alumno, con cada grupo de alumnados, sino que se va a trabajar desde el modelo inclusivo dentro del aula, y luego que un aspecto muy importante de la atención a las NEAR es el trabajo colaborativo que tiene que realizar el profesorado de NEAR con el profesorado, con el equipo docente, con la comunicación con la familia y cómo transmitir pues, todos estos aspectos y cómo evaluarlos. Cuando nosotros desarrollamos el supuesto, no solo tenemos que llegar a desarrollar los PEP partiendo del contexto y de las características del propio alumnado, sino también esa metodología, también tener en cuenta los recursos personales y humanos, como ya he dicho, y luego la evaluación, tanto en la heteroevaluación como la ecoevaluación. Tener en cuenta que tenemos que hacerlo con los alumnos, con el profesorado y con el propio centro para ver, y las familias, para ver si hemos llegado desde un enfoque colaborativo. Esto mismo que vamos a desarrollar en el supuesto, tenemos que tenerlo en cuenta también en el plan de trabajo que nosotros vayamos a exponer en el tribunal, que podemos hacer la programación didáctica para un aula en clave o un centro de educación especial, o podemos hacer nuestro plan de trabajo, que siempre va a tener en cuenta este aspecto de, partiendo, como hemos dicho, de la introducción, la justificación, el contexto, las características del centro, este aspecto que tiene el profesor de apoyo a la NEAR, que también tiene un aspecto como de asesoramiento pedagógico
para el resto del profesorado, de referente para el alumnado y para la familia. Desarrollar la propia metodología que va a trabajar con ellos y la metodología que debe asesorar al profesorado para llegar a atender a las necesidades educativas especiales del alumnado o a las necesidades de todo el alumno. Y todo eso, pues, reflejarlo en el plan de trabajo. En conjunto, bueno, yo sobre todo, cuando trabajo con el alumnado, lo que tienen que tener en cuenta con el alumnado, con ustedes como alumnos, es que tenemos que tener un esquema claro de cómo vamos a trabajar y lo que vamos a trabajar, y transmitir ante todo el tribunal que el desarrollo de nuestro trabajo, un esquema sencillo, pero que se vea claramente cómo podemos nosotros transmitir ese asesoramiento y los conocimientos que queremos desarrollar con el alumnado, las competencias que queremos desarrollar, no solo a través del desarrollo de nuestro PEC, sino al profesorado para que lleven a cabo pues las metodologías partiendo de un modelo inclusivo y sobre todo de la normativa como marco referente, que como bien dijo Roberto, los canarios tenemos la ventaja de que tenemos una normativa, sobre todo la resolución del 9 de febrero de 2011, donde está clarísimamente avala al profesorado para adaptar a la metodología a las diferentes NEAE. Y eso, en general, al profesorado pues le da mucha seguridad y a nosotros como profesores de atención a la diversidad, igual que al resto del profesorado, pero yo creo que especialmente el profesorado de pedagogía terapéutica, en lo que es la metodología de cómo desarrollar su plan de trabajo, desenvolverse en un centro, es muy importante que la dominemos y transmitir esa seguridad. Y luego evaluar pues, todos los ámbitos colaborativos en los que tenemos que trabajar. Yo creo que ya, pues de eso no voy a decir mucho más porque ya Roberto explicó lo importante que es la motivación que cuando pongamos el plan de trabajo o la programación al tribunal, cómo tenemos que dirigirnos a ellos y yo creo que bueno, más o menos les he explicado las características fundamentales de un plan de trabajo o una programación de un profesor de maestro de pedagogía terapéutica. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Ramón. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todas y todos los que estén incorporados en este momento a la asamblea. Pues nada, en primer lugar, pues agradecerle a nuestros tres ponentes del día de hoy, tanto a Fernando como a Roberto y a China por sus intervenciones. Entendemos que han hecho aportaciones de interés a tener en consideración por vuestra parte a la hora de la preparación de unas pruebas exitosas y bueno, desearles desde aquí ánimo, sobre todo con este incremento de plazas que se va a producir en breve. Y también pues, puedo agradecer el que hayan estado esta tarde pues, pendientes de la asamblea. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, de todas formas pueden plantearlo vía el correo de comunicación de Comisiones Obreras y le haremos llegar pues, las soluciones y demás. Igualmente le haremos llegar al menos las presentaciones que se han hecho en este día de hoy para que les pueda servir de material de apoyo para la preparación de esas oposiciones que tienen en cierre, ¿vale? Pues nada más, por mi parte agradecer, ya digo, la asistencia y bueno, agradecer a todo el equipo técnico que ha hecho posible que podamos tener esta videoconferencia y esta asamblea online y bueno, esperemos poderla repetir en breve con otro tipo de cuestiones. No obstante, recordar también que bueno, siempre solemos hacer a finales de mayo, incluso en junio,
antes de las oposiciones. Este año, como posiblemente se está pensando que la fecha de oposición sea el 18 de junio, lo tendremos que adelantar a hacer algún tipo de jornada intensiva en la que de alguna manera pues se hable un poco más o se profundice un poco más en supuestos prácticos de todas las especialidades, o al menos de algunas de ellas, las más importantes, en las que más gente se va a presentar, para de alguna manera que puedan tener también una consideración distinta a la hora de presentar esos supuestos prácticos, o de hacer esos supuestos prácticos, y bueno, que eso les ayude de alguna manera a destacar frente al resto de opositores y opositoras. Por tanto, pues nada más, ya se les avisará de todas maneras, lo pondremos en nuestra web, en nuestras redes, cuando hagamos estas jornadas intensivas de preparación de supuestos prácticos. Y bueno, pues básicamente de esto se encarga Flora Costa, y ya les haremos llegar, ya digo, por todas las vías de comunicación que tenemos, pues todos estos datos. Nada más, muchas gracias a todas y a todos, y nada, ha sido un placer poder intentar ayudarles a conocer lo que es el proceso selectivo y ayudarles también un poco a entender qué es lo que tienen que tener más en cuenta a la hora de presentarse a esas oposiciones para tener un resultado positivo. Esperemos que así sea y que saquen todas y todos su plaza. Bueno, muchas gracias.